Buenas noches para todos. Sean de nuevo bienvenidos a esta cuarta plática, hoy jueves, día eucarístico, día también especial para nosotros los cristianos, día del Santísimo Sacramento del altar, también, que es presencia viva de Jesús. Vamos a ponernos de pie, ponernos a disposición del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos tocado a través de estos 3 días temas fundamentales de la Iglesia, la vivencia de nuestra fe. Ayer sobre la carta encíclica de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. Hoy entonces veremos el tema sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Tema muy interesante, fascinante para nosotros. ¿Qué tenemos que saber en primer instante sobre la persona y presencia del Espíritu Santo en la Iglesia? Quizás hay un lapsus, ¿verdad? Un error en algunos hermanos separados en entender que el Espíritu Santo de manera antojadiza llega en el momento que ellos deseen. No es la varita mágica de Harry Potter, ¿verdad? Ni nada por el estilo, no. Necesita de preparar el ambiente, disponer también nuestro espíritu para que se haga presente en nosotros. Porque en el origen del universo no hay nada aleatorio, no hay azar, sino un grado de orden infinitamente superior a todo lo que podemos imaginar. Aunque vemos que en el Génesis usa la palabra caos, que dice el mundo era un caos informe, dice, pero aunque usted vea lo que vea en el mundo creado, Dios tiene un orden para las cosas, O sea, en la presencia de Dios no hay nada fortuito, nada es casualidad, no. Dios sabe el porqué de cada cosa también. El Espíritu sabe dónde y cómo se manifiesta y hace presencia también. Un orden supremo que regula las constantes físicas, las condiciones iniciales, el comportamiento de los átomos y la vida de las estrellas. Fíjese cuánto ha intentado el hombre progresar en el conocimiento de lo creado, pero que poco sabe. Todos los días descubre cosas nuevas. Quiere decir, entonces el mundo todavía falta muchas cosas por descubrir. Ejemplo, nuestra capacidad para producir energías renovables, tenemos todavía muy poco. No estamos usando el mar, por ejemplo, para producir energía. Hemos aprovechado muy poco de la luz del sol, del viento. Todavía seguimos dependiendo mucho de los combustibles fósiles, de las plantas eléctricas nucleares, del carbón vegetal que sigue contaminando también el medio ambiente. Entonces quiere decir que nos faltan muchas cosas por saber. Esta frase del filósofo español José Ramón Ayllón no es difícil de comprobar. Basta mirar el macrocosmos. Hay tal orden en el espacio sideral que se puede pronosticar el lugar exacto en que estarán las estrellas en miles de años, o qué día o a qué hora se verá un eclipse en la Tierra dentro de 100.000 años. Eso hoy se puede predecir. Usted puede encontrar una roca por ahí y decir, mira, cuando analizan el centro de esa roca, tiene tantos años. Encontrar un fósil de un animal extinto, de un dinosaurio, y decir, existió hace tantos años. Tomar la corteza de un árbol y saber, ¿verdad?, que el general Sherman tiene tantos miles de años. El general Sherman es el árbol más antiguo y más grande y pesado que hay en el mundo, y está aquí en Estados Unidos, y está aquí en California, ¿verdad? Es una secuoya roja, se llama el general Sherman. Es el árbol más antiguo de América, pero es uno de los más grandes del mundo, o si no, el más grande y pesado. El Papa Francisco
comenzó un ciclo de reflexiones sobre la acción ordenadora del Espíritu Santo para guiar hacia Jesús, a su esposa, que es la iglesia. Lo ha hecho en 3 periodos. Primero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el tiempo de la iglesia. En esta ocasión se refirió a esa primera etapa, acudiendo a los primeros versículos de la Biblia. Cito, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era informe y estaba desierta. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. El Espíritu de Dios hace que el mundo pase de la confusión al orden y la belleza, del caos al cosmos. La palabra griega cosmos significa algo hermoso, ordenado, limpio, armonioso, porque el Espíritu crea la armonía en la vida y en el mundo. ¿Ven cómo Dios sabe poner cada cosa en su lugar? Mucha gente se pregunta, ¿por qué todos los ríos del mundo desembocan en el mar? Y a pesar de recibir tanta agua el mar, no sube de nivel. Usted se preguntará, ¿cómo ha sido esto posible? Esto nos pone entonces a pensar. Una anécdota que cuenta el Papa Francisco ejemplifica que así como el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, pone la armonía en el mundo, así la mujer está llamada a ponerlo en el hogar. Ser un signo de armonía también. Armonizar significa cada cosa debe estar en su lugar. Una vez fue un joven a una exposición de arte y entonces de estas personas un tanto arrogantes que siempre andan viendo un defecto, y entonces vio una pintura que hizo un artista y dijo, esa pintura es imperfecta, tiene defecto. Y todo el mundo se quedó asombrado, como, ¿será este hombre un crítico de arte? ¿Sabrá algo de lo que está diciendo? Llaman al autor del cuadro y dicen, bueno, aquí tenemos a alguien que dice que su cuadro tiene una imperfección. Entonces delante del público le pregunta, ¿usted me podría decir cuál es la imperfección? Dice, sí, que la imagen donde está Jesús allí, en ese retrato, la puerta no tiene cerradura. Dice, sí, efectivamente, no tiene cerradura, pero no es imperfecta porque la pintura se llama la puerta de tu corazón. Esa es la intención del autor, ¿verdad? Entonces a veces nosotros miramos las cosas desde afuera y quizás comenzamos a ver algún defecto, pero en Dios no hay defecto. Dios es armónico, perfecto, bello también. Algunos dirán, bueno, ¿y qué horribles son las tarántulas? Bueno, usted las puede encontrar horribles, pero son bellas porque Dios las creó para eso. No porque ataquen los hombres, no, porque cumplen una función en el ecosistema. Cuando tú sepas cuál es, entonces sabrás que ella en su lado y tú en el tuyo. Sucedió durante una audiencia en la que le preguntó a un matrimonio que cumplía 60 años de casado quién de los dos había tenido más paciencia. Y ellos, que miraban al Papa, se miraron también a los ojos. Jamás me olvidaré de aquella mirada. Después volvieron a dirigirse a mí, diciendo el Papa, y me dijeron, los dos al mismo tiempo, estamos enamorados. Después de 60 años, eso significa una sola carne. Eso es lo que aporta la mujer, la capacidad de enamorarse, la armonía del mundo. A veces se piensa erróneamente que el propósito de la mujer es la funcionalidad. Es cierto que la mujer debe hacer cosas, pero su propósito va más allá, la armonía en el mundo. Cuando el hombre estaba solo, decimos en buen dominicano, no encontraba sitio, ¿verdad? No encontraba sitio. Allá usan una palabra, una dominguera, andaba desasitiado, no encontraba lugar, de un sitio a otro. ¿Por qué será? Y aquí tantos animales que hay, tantas plantas, y Dios me ha puesto en un lugar tan lindo, pero
no tiene la belleza que debe tener, porque yo estoy solo aquí, yo no miro a nadie que se parezca a mí. Igual así entonces el Espíritu Santo será con su amor que lo logre, propósito que se extiende a todos. A través del amor pondremos armonía y orden también. Esas dos palabras claves. Pondremos armonía y orden. Cuando tú haces las cosas con amor, ¿cómo te salen? Bien, bien, bien. Cuando las haces con amor. Cuando de manera armónica se va a poner cada cosa en su lugar. Todo funciona bien. ¿Cómo vivimos entonces esa presencia del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento se presentan promesas que se realizan plenamente en Cristo. Al principio, Dios sopló su aliento sobre Adán al crearlo, y así Jesús sopla su aliento sobre los discípulos y les dice, en Juan 20:22, reciban el Espíritu Santo. Jesús sopla su Espíritu y ellos reciben la presencia del Espíritu Santo. Un soplo de vida, un soplo de ánimo, de ilusión, de esperanza. Aquellos hombres atemorizados que estaban, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu les dio la valentía necesaria para salir a anunciar a Cristo. Así como el Espíritu Santo convirtió el caos inicial en cosmos, orden y armonía, también lo hacen nuestros corazones desiertos y oscuros, pero sí se lo permitimos, sí se lo permitimos. Hay personas que usted se cansa de decirle, andan a lo mejor con una goma, con un neumático de vehículo con poco aire, y todo el mundo va a decir, mira, tiene poco aire en ese neumático. Sí, yo lo arreglo. Semana siguiente, next week, semana siguiente, todavía tú no has arreglado eso. Yo lo arreglo después, estate tranquilo. ¿Verdad? ¡Pum! Tiene un accidente, da un trancazo con uno, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? Dice, no, se me pinchó una goma y perdí el control. Dice, pero la gente es tan malo que viendo me faltaba aire y no me lo decían. ¿Cuántas veces te lo dijeron? Pero no hiciste caso. Ya lo había profetizado Dios a través del profeta Ezequiel. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36:26. Les daré un espíritu, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Tenemos que saber discernir, porque a veces tenemos un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Será el poder de Dios el que nos transforme. Por eso la iglesia nos invita a invocarlo. Ven y crea tu espíritu. Ven, oh espíritu creador, significa en español. Ven, oh espíritu creador. Visita nuestras mentes. Llena de gracia celestial los corazones que has creado. La presencia del Espíritu es una gracia que tenemos que pedir también. ¿Escucharon la oración que hicimos al inicio? Se llama la invocación al Espíritu Santo. Ay, pero el Señor sabe que yo soy su hijo, que yo recibí el Espíritu Santo desde el bautismo. Pero invócalo para que venga. Él no llegará hasta ti si no has llamado. Si no va que en ti haya el interés real de recibirlo a Él. Pues si lo invocamos es porque lo necesitamos. Ven, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. El Espíritu Santo entonces hizo acción en la iglesia. Hemos visto esta pequeña reflexión de cómo actuó el Espíritu Santo en esa primera parte de la historia salvífica, que es el Antiguo Testamento. La acción del Espíritu Santo se realiza en la iglesia por medio de los sacramentos. Cada sacramento es una gracia distinta y proporcional que nosotros recibimos. Algunos, bueno, ya yo tengo la presencia del Espíritu Santo porque ya yo me bauticé.
Dice, pero a nadie le ha hecho daño tener más presencia del Espíritu en su vida. Y que te siento con más gracia porque me confieso, porque recibo la Eucaristía, porque participo del sacramento del apóstol, que es la confirmación, porque recibo la unción de los enfermos. Que dicho sea de paso, no tengo que esperar a estarme muriendo para recibirlo. Yo también puedo pedir y recibir la unción del Espíritu Santo. Si vas a viajar, si te vas a tener una intervención quirúrgica, etc. Solemos decir que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia, que realiza en ella algunas de las funciones que el alma realiza en el cuerpo. Por ejemplo, funciones que el alma realiza en el cuerpo: la vivifica, la empuja a la misión, la unifica en el amor. Es el maestro interior que habla en el corazón del hombre, le descubre los misterios de Dios y le hace discernir lo que es agradable a Dios. Todo eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que nos acerca y nos ayuda a conocer más y mejor a Dios también. ¿O piensan que estudiando en la Universidad de Oxford, una de las mejores universidades del mundo, o Harvard, tú vas a lograr conocer más al Espíritu Santo? No. No es algo que se asocie con el simple conocimiento humano. Es con ser morada de Dios. Es con ser instrumento de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, a quién se le llama el más grande de los antiguos profetas? A Elías. Y Elías, con solo orar a Dios, hizo que bajara fuego del cielo. Con solo orar a Dios se cerró el cielo 3 años y 6 meses. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Sus palabras eran como horno encendido, eran llamaradas de fuego. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que nosotros nos llenamos de la presencia de ese Espíritu, como iglesia, actuamos y se manifiesta para glorificar a Dios en medio de los hermanos ese Espíritu, por medio de los dones que tú tengas. En la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo es llamado en distintos nombres: Don, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Paráclito, entre otros. Todos estos nombres se refieren al Espíritu Santo. Mucha gente dice, el Espíritu Santo no existía antes de Jesús venir. Sí. ¿Cuál fue uno de los nombres que dijimos? Espíritu del Señor. Vamos a la Sagrada Escritura, donde dice, el Espíritu del Señor se cernía sobre las aguas. Pues estaba ahí el Espíritu Santo. Que no lo llamáramos específicamente con el nombre de Espíritu Santo, sino el Espíritu del Señor. Sí. Cada una de estas palabras nos indica algo con referencia a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo sabemos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es don, primero, porque el Padre y el Hijo nos lo dan. Es decir, se nos da. Un don es algo que se nos da, no que usted lo gana por mérito, algo que se le da a usted. Ejemplo, alguna persona dice, tal deportista, Simone Biles, por ejemplo, para citar a una deportista, tiene un don para la gimnasia artística. Ella ha creado unos movimientos que llevan ya su nombre, y es una chica de 24 años, me parece, por ahí. Tiene un don. Eso no fue que ella lo buscó, ese don, ella vino con ese don, lo descubrió y lo cultivó, ¿verdad? Es un don que Dios le otorgó. No se gana por mérito, no. Ese don Dios se lo otorgó. Ese Espíritu ha venido a habitar en nuestros corazones. San Pablo nos recuerda en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Él vino para quedarse siempre con los hombres. Además de Él proceden todas las gracias y dones, la mayor de las cuales es la vida eterna con las demás personas divinas. En Él tenemos acceso al Padre por el Hijo.
Gracias al Espíritu tenemos acceso al Padre por medio, podemos decir, por medio del Hijo o por el Hijo. Vamos a decir que el canal que nos ayuda a conectarnos con Dios, el Espíritu, dice la palabra, que nos hace gritar, Abba, Padre, es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. El Espíritu también es Señor. Estamos haciendo discernimiento sobre cada uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Ya dijimos primero porque es don, ahora porque es Señor. Don no se refiere a un Señor mayor, no. Don es un regalo, El Espíritu es Señor y Espíritu de Dios, que en la Sagrada Escritura son nombres que se atribuyen solo a Dios, porque es Dios con el Padre y el Hijo. Es Espíritu de verdad, porque nos enseña todo lo que Cristo nos ha revelado, porque guía y mantiene a la iglesia en la verdad. Es el otro Paráclito. Significa, la palabra Paráclito significa consolador, abogado también. Es el Paráclito prometido por Cristo, que es el primer Paráclito. Me voy, pero no los dejo solo. Ese es el acontecimiento de la ascensión de Jesús al cielo. Me voy, pero no lo dejo solo. Les dejaré un Paráclito, un abogado, un defensor, que hablará por ustedes. Entonces, lo que yo le he dicho en otra ocasión, ¿cuál es el miedo? Cuando el Señor me envía, cuando me pide una misión, si será Él que hable por medio, yo solamente seré el instrumento humano. Lo demás, el Señor hablará por mí. Claro, si tú te dejas usar, si tú dejas ser instrumento de Dios, Él hablará por ti. Te quitará el miedo, te quitará cualquier limitación humana que tengas. Yo me río a veces porque la gente nos pregunta, ¿y cómo ustedes hablan con tanta facilidad los sacerdotes? Digo, bueno, es que no somos nosotros. Si fuera humanamente, usted estuviera aquí, a lo mejor temblando, ¿verdad? Pero nos disponemos para hacer morada de Dios. Es el Señor que hace escuchar aquello que Él quiere. Es Paráclito y no un Paráclito distinto para señalar la comunión y la continuidad entre Cristo y su Espíritu. En el símbolo niceno-constantinopolitano, algunos se preguntan ahí, ¿qué es eso, Padre? Es el credo que nosotros rezamos, ¿verdad? Quiere decir el símbolo de la fe que se constituyó entre Concilio de Nicea y Concilio de Constantinopla. Por eso se llama niceno-constantinopolitano. Es el credo largo, como decimos, a donde se aprobó el filioque. Ya de eso podemos hablar en otro momento, que son términos ya un poco más profundos a nivel teológico y que quizás me gustaría explicar en otra ocasión. En este credo rezamos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Eso es el filioque, ¿verdad? Que procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que significa filioque. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Nuevamente lo que yo le decía ahorita, somos instrumentos en manos de Dios. La gente se molestaba mucho con algunos de los profetas como Isaías, como Jeremías. O sea, pero no soy yo no tengo nada en contra de ustedes, es el Señor que se lo dice a ustedes. Yo solamente soy un mensajero de parte de Dios. Es como algunas personas piensan cuando vienen a la iglesia. Alguien me lo decía el otro día, pero en buen sentido aquí, me decía, parece que todo lo que usted dijo, Padre, fue para mí, que me cayó. Pero quizás otros piensan de manera negativa, yo no voy a volver para allá porque el Padre me dijo esto y esto. Pero no, yo no lo estoy diciendo por nadie. A lo mejor tú necesitas escuchar eso y el Espíritu sugiere que esa palabra se haga presente en ese momento.
En esta frase, los papas del Concilio de Constantinopla, año 381, quisieron poner algunas de las expresiones bíblicas con las que se llama al Espíritu, al decir que es dador de vida. Se refería al don que Dios hace de la vida divina al hombre. Fíjense, me detengo un momentito allí también para que ustedes vean una breve diferencia. Como el credo es precisamente la confesión de fe pública, emana de las Sagradas Escrituras. ¿Han visto ustedes a alguien profesar su fe a través de la Escritura de manera pública en otra denominación cristiana? No. Entonces, como decimos allá, están todos orinando fuera del tiesto, como decimos. Están fuera del mandamiento bíblico. No hay una profesión de fe de parte de ellos. Conviértete y serás salvo tú y tu familia. Y si eso lo dice la Escritura, ¿dónde está la confesión de la fe? En eso. Si es una fe solo de palabra, no, es una fe que tiene que estar contenida en la palabra de Dios. Al decir que es dador de vida, se referían al don que Dios hace de la vida divina al hombre. Por ser Señor y dador de vida, es Dios y recibe la misma adoración que las otras dos personas divinas y la recibe con ellas. Otra expresión que mucha gente dice: yo solamente creo en Dios. Dime, ¿en qué Dios que tú crees? ¿En qué Dios tú crees? ¿En cuál de las tres personas divinas que tú crees? No, yo solamente creo en Dios Padre. Y bueno, el Hijo y el Espíritu Santo estarán de más. No. Es una comunidad indivisible. Lo mismo que decimos del Padre, decimos de quién también. ¿Y de quién más? Y del Espíritu Santo. Sin distinción, dice, sin distinción. Al final de la frase han querido señalar la misión del Espíritu, porque habló por los profetas. Los profetas son aquellos que hablaron en nombre de Dios, movidos por el Espíritu. Es igual que los escritores sagrados. En la Sagrada Escritura está contenida la palabra de ¿quién? De Dios. Toda escritura, dice la Biblia, es divinamente inspirada. ¿Por qué? Porque aquí están contenidas las palabras, y todas las palabras que solo Dios quiso comunicar. No hay una sola palabra que Dios no quisiera. No. Todo lo que está contenido allí lo quiso Dios. ¿Se la dictó Dios la Biblia a una gente? No. No puedo hablar de inspiración verbal. No. Infundió su espíritu para que cada autor pudiera transmitir, de acuerdo a sus conocimientos y sus limitaciones, el mensaje que Dios quería dirigir a su pueblo. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento encuentran su plenitud en el misterio de Jesucristo, que es la palabra definitiva de Dios. Hasta ese momento, ¿cómo había hecho presencia la palabra de Dios? A través de la promesa. Dios había prometido, enviaron a su Hijo. Dice, pero ya esa palabra se acabó la espera. Ya el mundo vio el rostro de Dios, conoció a Dios en persona. Entonces dice, esa palabra encuentra cumplimiento en la persona de Jesucristo, que es que la palabra hecha carne, la palabra hecha carne, eso es Jesucristo. Ya no es una palabra que simplemente se dice o ha caído en el olvido en el tiempo. Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. El agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo, que es signo sacramental de la confirmación. El fuego que transforma cuando toca. La nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina. La imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu, y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. Sobre todas estas simbologías
son manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo. Fíjense cuando a uno lo confirman, ¿qué le dice el obispo o el sacerdote que el obispo pone a ayudarlo? María, Pedro, Juan, recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibe el Espíritu Santo. Como su nombre lo indica, es una confirmación de que del bautismo que un día recibimos, porque estaba muy chiquito cuando lo bautizaron. Yo tenía 2 meses y 3 días de nacido cuando me bautizaron. Entonces se está confirmando esa presencia también en nuestra vida. El envío del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación, pero en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, el Espíritu se reveló y nos fue dado, fue reconocido y acogido como persona también. Fíjense qué palabra tan profunda y bonita, ¿verdad? Cómo cambia la perspectiva de nuestra vida y de nuestra misión una vez que recibimos el envío por parte del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cómo comenzó a manifestarse? Comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. Ninguno de los apóstoles era políglota. Para que no entiende, políglota es que puede hablar varios idiomas. Sin embargo, dice, había gente de distintas partes y todos lo escuchaban hablar en su idioma nativo. ¿Le puedo hacer esa pregunta? ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. No, después de ese momento no era que ellos sabían hablar en ese idioma, fue que el Espíritu en su momento infundió el don de lenguas para que ellos anunciaran ese mensaje a esos hermanos que estaban ahí. No es mérito humano alguno, es la misma efusión y obra del Espíritu Santo también. Por obra del Espíritu, el Hijo de Dios tomó carne en las entrañas de la Virgen María. En Lucas 1, que nos dice, y María concibió por obra del Espíritu Santo, sin concurso, dice, con un hombre. No se deje lavar el cerebro de nadie. No, ¿para qué entonces ya se juntó con José? Concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. ¿Usted le cree a Dios o le cree a los hombres? Yo le creo a Dios. Yo creo que María concibió, o sea, ese hijo llegó a su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Y siempre le digo, no podía Dios escoger a cualquier mujer. Entonces, ¿cómo? Si Jesús es el santo, iba a entrar entonces en el vientre de una pecadora. La gracia y el pecado son dos caminos muy distintos. Entonces, la encarnación es obra del Espíritu Santo. Dios tomó carne en las entrañas de María. El Espíritu lo ungió desde el inicio. Por eso Jesucristo es el Mesías, desde el inicio de su humanidad. En Lucas 1:35. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha por los patriarcas, como escuchamos en Lucas 4:18 y siguiente. Y lo comunica a la iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. En Pentecostés, el Espíritu fue enviado para permanecer desde entonces en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, vivificándola y guiándola con sus dones y con su presencia. Es decir, cuando la comunidad apostólica, que fue también la primera comunidad cristiana, conformada por los 12 junto con Jesús, cuando falla uno de esos miembros por la traición de Judas, dice que los 11 se reunieron y oraron. Y después de orar y presentar los candidatos para sustituir a Judas,
¿Se acuerdan cuál fue la palabra que ellos dijeron? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. No es voluntad humana, entendamos eso. Es la obra y la voluntad de Dios manifestada. Claro, tiene que manifestarse a través de un instrumento humano. En ese caso, ¿a través de quién se manifestó? A través de Matías, que fue el elegido para sustituir a Judas. Casualmente Matías también después viviría el martirio. Es decir, que fue un testigo autorizado, querido también por Dios para la comunidad. El día de Pentecostés el Espíritu descendió sobre los apóstoles y los primeros discípulos, mostrando con signos externos la vivificación de la iglesia fundada por Cristo. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. El Espíritu hace entrar al mundo en los últimos tiempos, que es el tiempo de la iglesia. La animación de la iglesia por el Espíritu Santo garantiza que se profundice, se conserve siempre vivo y sin pérdida todo lo que Cristo dijo y enseñó en los días que vivió en la tierra hasta su ascensión. Además, por la celebración, administración de los sacramentos, el Espíritu santifica la iglesia y los fieles, haciendo que ella continúe siempre llevando las almas a Dios. Fíjense, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación. En Juan 20, el Señor le dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. A quienes les retengan los pecados, les quedan retenidos. A quienes se los perdonen, les quedan perdonados. Como hoy todavía hay personas que dentro del cristianismo, no hablo dentro de la Iglesia Católica, sino en denominaciones cristianas, habla en contra de la confesión. Eso no se lo dijo Jesús a un árbol, porque ellos dicen: no, yo hablo con un palo, dicen allá, refiriéndose a una palabra, ¿verdad? Sinónimo de árbol. Yo hablo con un palo. Digo, bueno, lamentablemente Jesús no le dijo eso a un árbol. Y un árbol, no, el día que un árbol te hable, ya sabes, sale huyendo, ¿verdad? Entonces no podemos confundir. Hablar de esa manera sería atentar contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el único pecado que no puede ser perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. Entonces quiere decir, hay mucha gente que está trillando su condenación cuando habla, por ejemplo, en contra de los sacramentos. La misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables, porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. Romanos 8:15. Jesús no viene solo a continuar esa misión, viene acompañado del Espíritu. Constantemente Jesús hace referencia a la obra del Espíritu. En un momento dice: oren en todo momento para que no caigan en tentación, porque el Espíritu es decidido, es fuerte, pero la carne es débil. Dice entonces que si gozamos nosotros de la compañía y asistencia de ese Espíritu, entonces podremos vencer en esa batalla espiritual del bien contra el mal. Solo no podemos. Necesitamos de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu entonces es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la iglesia. La venida solemne del Espíritu en el día de Pentecostés
No fue un suceso aislado. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que no se nos hable de él y de la acción por la que guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad cristiana. Haga un ejercicio y busque en cada capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles y de seguro que encontrará la palabra Espíritu Santo, ¿verdad? En realidad, esa realidad profunda que se nos da a conocer, el texto de la Escritura Santa, no es un recuerdo del pasado, una edad de oro de la iglesia que quedó atrás en la historia. Es por encima de las miserias y de los pecados de cada uno de nosotros, la realidad también de la iglesia de hoy y de la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué nos dice esta palabra? Cuando Jesús funda la iglesia, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la fuerza del infierno no podrán contra ella. En la iglesia ha habido cismas, persecuciones, destitución hasta de papas. ¿Ha sucumbido la iglesia? Es la obra de Dios y es la obra del Espíritu, no es obra de hombres. Su acción en la iglesia, el Espíritu Santo actúa siempre con Cristo, desde Cristo, y conformando a los cristianos con Cristo. Su acción se realiza en la iglesia por medio de los sacramentos, ya hemos señalado de alguna manera. En ellos Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y les ofrece la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. Ahora le hago yo una pregunta: ¿puede usted recibir todos los días el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, si está presente en cada sacramento, al participar de la Eucaristía, por ejemplo, usted está recibiendo la presencia del Espíritu. Es ese Espíritu que en su momento transforma las especies, humildes especies de pan y vino, en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero desde que invocamos la Santísima Trinidad, estamos llamando al Espíritu Santo. Comenzamos la misa persignándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya están ahí con nosotros, las tres divinas personas. En ellos Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y les ofrece la gracia de Dios que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo también actúa dando gracias especiales a algunos cristianos para el bien de toda la iglesia, y es el Maestro recordando a todos los cristianos aquello que Cristo ha revelado. En Juan 14, 25 y siguiente, ¿no lo recuerda? Cristo y el Espíritu son las dos manos de Dios, las dos misiones de donde ha salido la iglesia. Recordaba San Ireneo. Son las dos manos de Dios, las dos misiones de donde ha salido la iglesia. Muy interesante esta expresión de uno de los primeros padres apostólicos, San Ireneo. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia. Como espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina, pérdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. A veces pensamos: ¿y para qué hay tantos grupos en la iglesia? Esa es la obra del Espíritu. No es momento de nosotros cuestionar, es momento de agradecer, ¿verdad?, la obra del Espíritu. Yo les decía, por ejemplo, que San Alfonso María de Ligorio fundó la congregación de los redentoristas. Bueno, alguna inspiración del Espíritu tuvo para fundar esta congregación, para que trabajara con un carisma específico también. Miren,
Yo trabajé en una ocasión como seminarista, fui a hacer un trabajo que para mí fue muy difícil, pero cada día me encomendaba a Dios porque tenía que ir a lugares peligrosos. Entonces recuerdo como ahora que fui a un lugar de la ciudad capital a entrevistar a unas religiosas, una congregación que se dedica a salir en las noches. Son monjas, son religiosas. Salen en la noche para predicarle a las prostitutas. Salen allí para dirigir un mensaje, para invitarle a hacer un cambio de vida. Y nos presentaban muchas mujeres. Si miren, todas esas mujeres que están ahí están haciendo cursos técnicos para reinsertarse en la sociedad. Entonces, ¿cómo no decir que eso es una obra del Espíritu? El que esas mujeres tengan tanto valor de hablarle a alguien que anda sumido en peligros. Y lograr entonces arrancarle, como decimos, del pecado, de la maldad del mundo a esas mujeres que no son más que víctimas muchas veces de un sistema, y lograr entonces darle una muestra del amor de Dios. ¿Cómo no podemos decir que eso es obra del Espíritu? Entonces, de acuerdo a la necesidad que surja en el mundo de la iglesia, pues el Espíritu irá suscitando también quien vaya a esa misión. Cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, estamos afirmando que creemos en el Espíritu Santo que actúa en la iglesia. ¿De qué manera? Santificándola, edificándola según la medida de Cristo y animándola a realizar la misión que le tiene confiada. En este momento de la historia salvífica es el Espíritu Santo el que guía y acompaña la iglesia. Volvemos atrás a lo que le decía ahorita. ¿Quién nos dejó la asistencia de ese Espíritu? Jesús. Yo me voy, pero no lo dejo solo. Les dejo el Espíritu Santo. Entonces, no vayamos a pensar así que de manera antojadiza. Se crea mucho morbo, por ejemplo, cuando se eligió el último papa, y de dónde saldrá, y las casas de apuestas, que es el de Brasil, que es el de Canadá, que es de qué sé yo a dónde. Nadie sabía quién era. Esa es la obra del Espíritu, a quien el Señor así desea. No es obra nuestra. Aunque la expresión literal en las lenguas vernáculas parezca afirmar que el acto de fe está dirigido hacia la iglesia, no es así. El acto de fe se dirige a Dios y no a las obras de Dios. La iglesia es una obra de Dios y en el credo afirmamos creer que ella es una obra de Dios. Solemos decir que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia, porque realiza en ella algunas de las funciones que el alma realiza en el cuerpo. La vivifica, la empuja a la misión, la unifica en el amor. Pero la relación del Espíritu Santo con la iglesia no es igual a la que existe entre el alma y el cuerpo humano, que forman una persona. Por eso no decimos que la iglesia es la personificación del Espíritu ni una encarnación suya. La acción del Espíritu Santo en la iglesia también se concreta en su influjo continuado en el alma de todos los cristianos. En efecto, además de su acción en los sacramentos, el Espíritu nos hace creer en Cristo hasta que tengamos la estatura del hombre perfecto. Esa parte espiritual se va cultivando en nosotros y hasta, como dice la Sagrada Escritura, hasta que tengamos un cuerpo semejante al suyo, es decir, que ya superemos nuestra condición mortal. San Pablo, sabemos que cuando se destruya nuestro tabernáculo terreno, tendremos un cuerpo semejante al suyo. ¿Y cómo un cuerpo semejante al suyo? Un cuerpo espiritual. Dice Pablo, un soma neumáticos, un cuerpo espiritual. Allí entonces veremos superada toda limitación. No habrá dolor, enfermedad, hambre, frío. Es el maestro interior que habla en el corazón del hombre, le descubre los misterios de Dios, le hace discernir lo que es agradable a Dios
su divina y amorosa voluntad para cada uno. El Espíritu nos enseña a dirigirnos a Dios, a hablar con Él. Romanos 8:26. El Espíritu nos enseña a hablar con Dios. Cuando usted ora, tiene que primero invocar la presencia del Espíritu para que Dios le dé palabra, entendimiento, para que sepamos cómo dirigirnos al Señor. Digo que a veces no sabemos dirigirnos a Él porque le damos órdenes o hacemos un trueque. Señor, tú sabes que yo te prometí tal cosa, ¿verdad? Y ya yo lo hice, así que estoy esperando por ti. No es un negocio, El Espíritu nos enseña cómo hablar con Dios. Y nos ayuda a evaluar también todo el sentido de la fe. Este don del Espíritu nos ayuda a percibir las cosas, los acontecimientos, las personas, los movimientos interiores del alma, valorándolos según nos acercan o apartan de Dios. También nos hace descubrir cómo podemos orientarlos a la plenitud a la que están llamados, ayudándonos así a colaborar en la construcción del reino de Dios. Usted sabe, por ejemplo, cuando hay una persona le habla y cuando esa persona le habla según el Espíritu, cuando viene de parte de Dios, usted lo puede percibir eso. ¿Qué dice usted? Ay, pero no sé, como que siento algún rechazo en algún lugar, no quiero estar en ese lugar, no quiero hablar con esa persona. Entonces van a decir, ¿por qué será? Yo no quiero ser así. No están en la misma sintonía. A lo mejor usted es una persona de oración, en la que hay bondad, en la que el Espíritu se manifiesta, en el otro a lo mejor está muy lejos de Dios, en la que el espíritu del mal es lo que domina. Por eso son dos fuerzas que se repelen. La acción del Espíritu Santo en la iglesia es por tanto muy variada. Actúa en la jerarquía, en los sacramentos, a través de los dones no sacramentales y en el interior del corazón de cada cristiano, llegando hasta los entresijos más íntimos del cuerpo celestial. Y está dirigida a unificar con Cristo a todos los hombres y por ese medio unir a la humanidad y llevar la creación hasta aquella plenitud a la que Dios la había destinado. Seguimos allí en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Al estar tan íntimamente unida a la misión de la iglesia y actuando en ella, normalmente no decimos que la iglesia sustituye o acrecienta algo a la misión de Cristo y del Espíritu. Prolonga más bien la misión de Cristo y hace presente las dos misiones divinas. Debido entonces a todo lo dicho, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, porque Él vive en el cuerpo de la iglesia y la edifica en la caridad con la palabra de Dios, con los sacramentos, con las virtudes y también con los carismas. Allí podemos, de esos elementos que señala donde se manifiesta la presencia, dice con la palabra de Dios. Siempre hemos escuchado la postura correcta para la palabra. Hay que tener una predisposición a la palabra, así hay que preparar el terreno. Acuérdese de la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, fue regando semillas por diferentes partes. Predisposición a la palabra significa abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios nos hable directamente. Como el verdadero templo del Espíritu Santo fue Cristo. Nos recuerda en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 19 al 22. Esta imagen también señala que cada cristiano es iglesia y templo del Espíritu Santo. Los carismas son dones que el Espíritu concede a cada persona para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y particularmente para la edificación de la iglesia. En ninguna parte dice que los dones son para beneficio personal de nadie. Cuando usted vea que alguno tiene conocimiento de la palabra para beneficiarse de ello, esa acción no viene del Espíritu Santo. Llámese, por ejemplo, los pastores que andan por ahí. No nos referimos a los sacerdotes, sino a los pastores pentecostales. Cantaban un cantito, ¿verdad? Yo soy más viejo que la comezón, como decimos.
en los años 80 y 90, ofrenda, hermano, para el pastor comprar un motor, que Dios se lo pagará. Lo tenemos como una bodega, como un negocio. Aquí predicamos la palabra, pero pague el diezmo. Esa acción no es del Espíritu. Reiteramos, los carismas son dones que el Espíritu concede a cada persona para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y particularmente para la edificación de la iglesia. A los pastores corresponde discernir y valorar entonces los carismas, como nos dice San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 al 22. Aquí concluimos entonces hoy nuestra cuarta plática. Esperamos que haya sido de provecho. Y nuevamente reiterarle que estará a disposición de ustedes, reiterar si alguno no nos ha dado su dirección electrónica, para que también puedan recibir la totalidad de las pláticas a través de nuestra oficina. Y que al final también dejaremos un ejemplar de todas las pláticas, para que puedan fotocopiar a los que no tengan su correo. Vamos a ponernos de pie. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias y pasen buenas noches.